Buenas noches, hermanos. Sean bienvenidos a Palabras de Vida Eterna en Puebla. Es un gusto poder estar un miércoles más con todos ustedes. Es un gusto poder hablar de la palabra de nuestro Señor. Les agradecemos en verdad a todos los hermanos que ya se están conectando. Entendemos que quizá, algunos de ellos tardarán un poquito en entrar. Tuvimos algunos problemas técnicos. Hubo un fallo en la luz en toda la colonia en la que estamos transmitiendo. No son situaciones que estén en nuestras manos, sin embargo, de antemano les pedimos una disculpa. Esperamos que el Señor nos permita poder estar todo este programa, todo este tiempo con ustedes. La verdad no sabemos si volverá a haber o no un apagón de luz. Si es que se llega a cortar la transmisión así de repente, sabrán que es por una cuestión de la luz y con mucha probabilidad no podamos retomar el programa, sino hasta el siguiente miércoles. De cualquier modo, a los hermanos que ya están con nosotros, que les haya llegado la notificación a través de Facebook, gracias por estar con nosotros. Aparte de todas estas situaciones que han estado alrededor del programa el día de hoy, estamos muy contentos y estamos muy felices porque sigue nuestro hermano José con nosotros, al cual, como ya ustedes lo están viendo en sus pantallas, nos va a acompañar para dar los comentarios en esta noche. Buenas noches, hermano. Hola, buenas noches. También está nuestro hermano Mario Platas, de nuestro lado derecho. También nos da mucho gusto que él esté con nosotros. Había tenido algunos miércoles que ya no nos acompañaba, sin embargo siempre es bueno y agradable tenerlo aquí en la mesa. Buenas noches, hermano. Buenas noches, gracias a Dios. ¿Cuánto tiempo más o menos tenía, hermano, que no estabas aquí en radio? Había hecho apariciones cortas, inespeciales, o cuando algún hermano llegaba a faltar, pero así bien, más de un año, yo creo, más de año y medio. Y la verdad es que nos da mucho gusto que pueda estar nuestro hermano con nosotros, que esté también nuestro hermano José con nosotros. Junto con su servidor Brian Conde vamos a ser los encargados de llevarles a ustedes este programa que tiene que ver con el poder de Dios en la debilidad, que es el tema que estamos estudiando. Vamos a pedirle a nuestro hermano José nos guíe en una oración y así comenzaremos en forma. Claro que sí. Inclinamos nuestros rostros para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, gracias te damos en esta noche porque nos permites compartir de tu palabra, Señor. Nos das esa alegría para poderla compartir con nuestros hermanos que en esta noche nos están viendo. De igual manera te damos gracias porque nos das siempre los medios para poder transmitir, Señor. Te rogamos que nos des palabras entendibles, Señor. También nos guíes en esta noche para poder compartir únicamente de tu palabra, Señor, que todo lo que hablemos en esta noche sea edificante para nosotros y también para los hermanos que nos están viendo. Te rogamos que de igual manera cuides a los hermanos que se encuentran enfermos, Señor, que tú le alivies también a los hermanos que están débiles espiritualmente. Porque Padre, todo esto rogamos y lo hacemos siempre en nombre tomado, Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, les vamos a recordar, hermanos, los medios por los cuales pueden estar en contacto con nosotros. Aquellos que están en la plataforma de Facebook, que es Palabras de Vida Eterna, les suplicamos puedan compartir la publicación con hermanos, con conocidos, con familiares, porque quizá haya algún hermano que estuvo esperando el programa a las 9 de la noche. No comenzamos a esa hora, así que quizás sea bueno también compartir el programa con nuestros hermanos para que puedan ver que estamos comenzando ya el programa. En el canal de YouTube nos encuentran como Palabras de Vida Eterna en Puebla y en la plataforma de MixLR nos encuentran como Palabras de Vida Eterna. El WhatsApp en esta noche será el 2221 34 86 95. 2221 34 86 95. Vamos a continuar, hermanos, con el tema que comenzábamos hace 8 días, el que lleva por título El poder de Dios en la debilidad. Vimos cuestiones que son imprescindibles que nosotros mantengamos en la mente durante todo el estudio de este programa, y naturalmente al ser un tema que viene en la Biblia es imprescindible que esté siempre en nuestras mentes. Hablábamos de que Dios es poderoso. Su poder se demuestra desde que nosotros vemos la creación. Al final necesitamos llegar a la conclusión de que el poder de Dios es lo más grande que hay y que quizá nuestra mente le cuesta comprender la magnitud de su poder. Si eso es interesante e importante, es también importante recordar que nosotros como seres humanos somos débiles. Hay en este cuerpo imperfecciones, este cuerpo que no es perfecto sufre,
y sufre de cuestiones físicas, de enfermedad, de dolores. Van pasando los años y este cuerpo va literalmente dejando de funcionar, va teniendo cada vez más aflicción, más pesadez. Hay aflicciones en este cuerpo porque no es perfecto, hay debilidades que aquejan a este cuerpo, pero también hay debilidades espirituales. Lo analizábamos con la situación de Adán, por ejemplo, que a partir de su pecado, a través de su desobediencia, ahora hay consecuencias no solamente físicas, sino también espirituales. Hay una tendencia en todos nosotros en buscar la desobediencia a Dios, en ir en contra de sus mandamientos, en ir en contra de sus ordenanzas. Siempre procuramos darle la espalda y a llegar hasta el punto en el que tratamos de ni siquiera reconocerlo y ni siquiera recordar que hay un Dios creador del mundo. Importante que dentro de algunas debilidades que tocamos, que son fundamentales, está la cuestión de la riqueza. Y es que la riqueza, mencionada muchas veces en la Biblia, es algo que trae por sí misma en la debilidad del hombre problemas. Es complicado que el hombre pueda apartarse de las riquezas, que el hombre pueda apartar su corazón del deseo de tener más. Lo vimos durante casi todo el libro de Salomón. Es la búsqueda del dinero, de las riquezas, de los bienes, del poder, lo que básicamente desvía al hombre de los caminos de Dios y lo lleva a la perdición. La idea es que podamos ver, hermanos, que nosotros somos débiles, que en realidad este cuerpo es débil e imperfecto. Sin embargo, estamos hablando no solamente de la debilidad del hombre, sino del poder de Dios en la debilidad, y entender no solo que Dios es poderoso, sino que Él actúa en nuestra debilidad es bien importante y lo hace a través de Cristo Jesús. Cuando nosotros decimos que Dios actúa en nuestras debilidades a través de Cristo Jesús, estamos hablando de una cuestión bastante general, y quisiéramos, para que todos lo pudiéramos comprender a la luz de la Escritura, tocarlo de manera un poco más específica. Y para aquellos que estén tomando nota en sus hogares, esto también es bueno. ¿Cómo Dios nos ayuda con su poder en nuestra debilidad? Bueno, lo primero es que nos da ayuda a través de su palabra. Es con su palabra, porque en realidad su palabra es verdad. Así es. En realidad su palabra es lo que hace que se contrarresten las mentiras del diablo. Recordamos el ejemplo y la historia de Adán y Eva. Fue el diablo el que los engañó. El diablo es engañador desde el inicio. Es la verdad de la palabra la que a nosotros nos permite tener una buena conciencia de cuál es la voluntad del Señor y alejarnos de las mentiras que da el diablo hacia nosotros para seguir desobedeciendo al Señor. Dice Juan capítulo 17, ahí en el versículo 17, que la palabra de Dios es en realidad la verdad. Y esa verdad es en la que nosotros debemos de estar santificados. De hecho, Jesús mismo, y le voy a pedir a mi hermano José si nos puede ayudar con un texto del libro de los Hebreos, en el capítulo 1, versículos del 1 al 2, que también es un texto bastante conocido, en el que Jesús mismo, aparte de Jesús durante su ministerio revelar que Él era esa verdad, también se revela que Él es esa misma verdad, es Jesús el que nos trae esa verdad. Y ahorita que nuestro hermano José nos ayude con Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 2, vamos a comentar un poquito más de esto. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 2. Dice de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es muy interesante esa construcción, hermano Mario, que me parece sobre todo buena para que la podamos mantener en la mente. La palabra de Dios, que es la verdad, que es lo que también nos santifica, esa palabra de Dios fue revelada por Dios a través de Cristo Jesús. Cristo Jesús vino y predicó la palabra de Dios. Pero bien interesante, la palabra de Dios también era Cristo Jesús. Cristo mismo hablaba esa palabra que da vida, pero asimismo, repito, bien interesante, asimismo esa palabra era Cristo Jesús mismo, era esa palabra encarnada. Sí, esa unión o esa conjugación perfecta en la que la palabra, lo que Dios había revelado, lo que Dios iba revelando, cobraba vida en la esencia de Jesús, ¿no? O sea,
Como que se personificaba. Era la demostración de que lo que estaba escrito o lo que se había dicho, lo que se había revelado a lo largo de tantos años, era cierto a través de la vida de Jesús, ¿no? Pongámoslo en esta perspectiva. Los milagros que se hacían revelaban la verdadera esencia de Jesús. Algo similar pasa en este caso, ¿no? La verdad que Dios habló, la palabra que es la verdad, la que dice Juan, que la revelación es la verdad, revela de esa misma manera que Jesús mismo es la verdad, hace esa conformación del todo entre Dios, Jesús, la palabra, para darnos a entender perfectamente que no se nos está hablando algo que no exista, o que algo que no existió, o que algo que no se había planeado ya con antelación, sino que lo que vino Jesús a decir y a hacer era algo que Dios ya había dicho, ya había predestinado desde antes, y solamente a través de la ejecución o de la personificación de Cristo en la tierra, era la manera en la que la palabra como tal iba a cobrar la relevancia de una verdadera identidad completa, ¿no? O sea, era como decirle al ser humano, la palabra que está escrita es este señor, ¿no? Es mi hijo. Él es de esa misma manera la palabra, porque actúa sobre lo que yo digo y revela o hace lo que yo ya había escrito. Sí, todo el cumplimiento que se da en la persona de Cristo Jesús. Y recuerden, hermanos, cómo Dios nos ayuda en nuestras debilidades, lo hace a través de la palabra, de la Biblia. Aquella Biblia que todos tenemos para nuestros amigos, aquella Biblia que está ahí en su casa, ahí nosotros podemos encontrar esta verdad, porque la palabra de Dios es verdad. Y esta verdad nos habla acerca de Jesucristo. E interesantemente, esa verdad es Jesucristo mismo. De hecho, durante todo su ministerio, y también tenemos por ahí las citas, que le agradecería a mi hermano José pudiera también compartirlas con ustedes para aquellos que están tomando notas. Jesús durante su ministerio, él comentaba: soy la luz verdadera. Yo soy la luz verdadera. Dice Jesús: estoy lleno de gracia y lleno de verdad. Dice también Jesús, por ejemplo, en los evangelios se ve como Juan el Bautista da testimonio en los evangelios de que Jesús era esa verdad, y en realidad hay bastantes citas en las cuales se ve que Cristo no solamente habló la verdad, sino que Él era esa verdad, y esa verdad es la que empieza a ayudarnos en nuestra debilidad espiritual. No sé si nuestro hermano tiene más o menos por ahí algunas citas. Sí, tengo uno que es Juan 14:6, que dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Tengo otra que es Juan 8:12. En Juan 8:12, Juan capítulo 8 versículo 12, dice de la siguiente manera: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando nosotros entendemos que esta palabra, tanto lo que predicó Jesús, lo que hablaba Jesús, como la persona misma de Jesús nos ofrece vida y nos ofrece salvación, empezamos a entender cómo Dios está actuando para salvarnos de la debilidad espiritual. Recordemos que esa es la debilidad importante. No es la debilidad física de la que hablábamos, no es la cuestión de las enfermedades, no es la cuestión de los dolores, de las aflicciones. Lo que el Señor quiere y lo que importa en realidad es la salvación de nuestra alma. ¿Cómo Dios actúa en esa debilidad? Bueno, lo hace a través de su Hijo Cristo Jesús, que nos da vida, y a través de su palabra en la Biblia. Conociendo la Biblia podemos encontrar la voluntad de Dios y sobre todo conocer de Cristo Jesús, que es este hombre el cual nos ofrece vida y vida en abundancia. Vamos a seguir hablando de esto cuando regresemos de nuestro primer corte. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando temo, siempre sé conmigo, Dios. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando temo, siempre sé conmigo, Dios. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando temo, siempre sé conmigo, Dios. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando
Señor, toma mi corazón, quiero poner a tus pies mi ser, mi voluntad, mi amor, cada momento en mi vida confiar en tu bondad y amor, siempre luchando por ser para ti un grato honor. Señor, toma mi corazón, quiero poner a tus pies mi ser, mi voluntad, mi amor, cada momento en mi vida confiar en tu bondad y amor, siempre luchando por ser para ti un grato honor. Señor, Señor. Ya estamos de vuelta, hermanos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a continuar con el estudio de el poder de Dios en la debilidad. Como hombres tenemos debilidad espiritual que viene a raíz desde la creación del hombre en el momento en que Adán desobedece a la voluntad del Señor. Hay un instinto en nuestro cuerpo, en nuestra carne, a alejarnos siempre de los mandamientos del Señor, que indiscutiblemente si nosotros no hacemos algo, vamos a terminar en condenación. El Señor ha hecho su trabajo, el Señor nos ha ofrecido, a pesar de toda nuestra maldad, el Señor ha seguido haciendo bien a nosotros y nos ha ofrecido una ayuda en esa debilidad a través de su gran poder. ¿Cuál es? Es Cristo Jesús, es su palabra, es su mensaje, aquel que da vida a nuestras almas. Sin embargo, oír esa palabra, oír la palabra que nos da vida, no es suficiente. Escuchar solamente la palabra de Jesús, escuchar solamente acerca de Jesús, no es suficiente. Lo que es también necesario es creer a esa palabra. Así es. Una cosa es solamente leer y otra cosa es creer. A lo largo de nuestra lectura dentro de la Biblia, vemos muchos ejemplos sobre personas que llegan a creer completamente de la palabra de Dios. Uno de esos pues son los apóstoles que creyeron lo que Cristo Jesús estaba predicando. Al principio vemos que les costó mucho trabajo, pero después creyeron completamente lo que Cristo Jesús enseñaba, de tal manera que ellos de igual manera enseñaron lo aprendido de su maestro. Sí, ahora fíjense, hermanos, perdón que te interrumpa, hermano José, esta cuestión del creer es tan importante que solo aquel que cree, no solo el que oye, aquel que cree recibe las bendiciones del Señor. Oír no es suficiente. Yo necesito creer. Ahora, en esta cuestión del creer hay una cuestión bien interesante, porque la creencia no es solo como nosotros lo manejamos en algunas ocasiones. No es solo decir sí existe un Dios, no es solo creer y aceptar que sí hay un Dios todopoderoso, no es solo creer y aceptar que Cristo vino a esa tierra. Esa no es la forma de creer que nosotros encontramos en la Biblia. Esta cuestión de creer y de fe van muy conectadas y bien relacionadas con la palabra que nosotros entendemos por obediencia. Cuando nosotros creemos,
nosotros también obedecemos. De nada me sirve tener la creencia de que existe un Dios. Lo que sí me salva es creer que existe un Dios y entonces obedecer a ese Dios. Allí radica, me parece, una diferencia bastante interesante. Sí, el hecho de que exista esta palabra que haga la diferencia, ¿no? El hecho de creer, pero sobre el obedecer, ¿no? Porque no solamente es, como dijiste, saber que hay alguien, en este caso Dios, que es el creador, que es el todopoderoso. Eso prácticamente todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo conoce, pero hay una diferencia muy grande entre saber quién es, qué hace o qué ha hecho, y otra muy diferente, el obedecer, que al final de cuentas es lo que me va a motivar a mí a tener esa fuerza en mi debilidad, ¿no? El hecho de poder yo trabajar en mi obediencia es porque estoy consciente que lo que Dios me está ofreciendo, o lo que Dios me va a ofrecer más allá por mi obediencia, es real y realmente existe. O sea, que yo puedo trabajar durante mi debilidad, durante esas tristezas o esos momentos en los que yo estoy abajo, en los que yo no me siento completamente fuerte, y saber que hay algo ahí adelante es lo que me va a motivar a mí a seguir trabajando, a saber que realmente lo que estoy pasando en este momento es momentáneo o no es tan complicado si yo estoy poniendo la mira en la recompensa que hay a través de la obediencia, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando hay papás dentro de los momentos de la escuela, cuando los hijos necesitan algo, ¿no? Y el papá les dice, mira, si te portas bien, si me haces, no sé, los deberes, o si traes buenas calificaciones, yo en un futuro te voy a dar esto, ¿no? Y entonces el niño se motiva, ¿no? Dice, bueno, sí, me parece interesante el hecho de tener algo para poder hacer mis cosas, ¿no? Y empiezan a trabajar los niños, ¿no? Empiezan a aplicarse en la escuela, a hacer labores en el hogar, a portarse bien, lo que sea, ¿no? Porque saben que hay algo que van a recibir a cambio de. En este caso, nosotros estamos sabiendo o entendemos o creemos que vamos a obtener algo más allá. Después de que esa debilidad que yo estoy atravesando, el premio o la recompensa es lo que me va a fortalecer, es lo que me va a dar el ánimo para seguir adelante. Y sabemos que obviamente el hecho de creer y obedecer trae consigo las bendiciones de Dios, ¿no? Que Dios esté conmigo, que Dios me pueda ayudar precisamente en esa debilidad, porque Dios no me puede ayudar si yo no creo y no le obedezco. Ahorita que estás comentando sobre la diferencia entre creer y obedecer, me está llegando a la mente el ejemplo de Satanás. Satanás sabe que hay un Dios. Él cree que hay un Dios, pero ¿qué crees? No lo obedece. Quiso ser igual de grande que él, ¿y cuál fue su recompensa? El castigo, lo desterró de los cielos. Pero vemos a Jesús. Jesús, cuando llega Pablo y le dice que no se dejara crucificar, ¿qué es lo que dijo Jesús? Que se fuera, que se alejara de él, Satanás. Que él solamente ponía los ojos en las cosas del hombre, pero no ponía la vista en las cosas celestiales. Son ejemplos que nos ponen en la Biblia, donde nos deja muy en claro la diferencia entre creer y obedecer. Creer únicamente es saber que hay un Dios, pero si obedecemos, nosotros ya estamos creyendo y también estamos a sabiendas que después de esta vida nosotros vamos a recibir algo más valioso que no se puede conseguir aquí en la tierra, sino que es estar con nuestro Padre Celestial. Esta palabra que tiene poder para salvar, aquella palabra que nos da Dios para actuar sobre nuestra debilidad, es bien importante que no solo la escuchemos, sino que la creamos y entonces la obedezcamos. Cuando nosotros obedecemos a la palabra de nuestro Señor, vamos a obtener sus bendiciones. Dentro de los ejemplos que nuestro hermano José tocaba, hay uno muy interesante en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, versículos 42 y 43, Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 42 y 43, en donde se ve a algunas personas creyendo a Cristo Jesús, pero por temor, y esta es una de las razones, pero por temor a los judíos, por temor a algunas personas, no obedecían a Cristo Jesús. Aquellas personas escucharon a Jesús,
conocían de Jesús y conocían su predicación, y es más, sabían que tenía la verdad. Sabían que Jesús estaba diciendo la palabra del Señor. Creyeron en Él como una persona que hablaba con autoridad. Sin embargo, no le obedecieron por temor. Quizá algunos de nosotros no le estamos obedeciendo a Cristo Jesús. Algunos por temor, otros por desidia. ¿Qué dirá mi familia? ¿Qué podrá pensar? ¿Y si cortan lazos conmigo y mis amigos y lo que pueda pasar en el trabajo? Cual sea que sea nuestra razón que no nos permita obedecer a Cristo Jesús, aun cuando sí creamos que Él es la verdad, no nos va a permitir tener una relación con Dios. Solo el que escucha y cree la palabra de Dios obedeciéndola, empieza a tener una relación con el Señor. Todas estas cuestiones parecen un poco abstractas, sin embargo son visibles en el proceso de la salvación. Cuando nosotros queremos saber qué hacer para poder ser salvos, nosotros encontramos en la Biblia algunos pasos que son importantes de seguir para poder llegar a tener una buena relación con el Señor. Nosotros comenzamos desde el oír. También necesitamos creer a esa palabra para entonces arrepentirnos. Nos arrepentimos de nuestros pecados, confesamos el nombre de nuestro Señor y así, en el acto visible de obediencia a nuestro Señor, llegamos a las aguas del bautismo. Esta cuestión también se hace visible en la vida de los primeros cristianos. ¿Cómo es que la fe también nos ayuda en nuestra debilidad? Porque somos débiles. La palabra nos ayuda, ya lo vimos, es una palabra que da vida, pero es necesario oírla, creerla y obedecerla. Sin embargo, la fe también nos ayuda. En las debilidades Dios nos proporciona de este creer que también nos ayuda en nuestras debilidades. Si nosotros vemos a la iglesia del primer siglo, con todos los problemas y las cuestiones tan malas que tuvieron que pasar, si las tuvieran que enfrentar únicamente con las debilidades que tenemos como hombres, hubieran abandonado el nombre de Cristo Jesús desde el primer instante. Por nuestras debilidades no aceptaríamos la muerte. Por nuestras debilidades no aceptaríamos el escarnio público. No permitiríamos que se nos golpeara. No permitiríamos que se robaran nuestras propiedades. No permitiríamos que mataran a algún miembro de nuestra familia por nuestras debilidades. Sin embargo, la fe nos ayuda en esas debilidades, porque fue por la fe en Cristo Jesús que estos primeros cristianos dieron testimonio de eso. Sí, porque no había alguien más en quien poner esa confianza. No había nadie más que los pudiera fortalecer en esos momentos. Ellos buscaban en quien pudieran saber que los podía levantar, que los podía hacer sentir bien, que los podía reconfortar. Si nosotros, por ejemplo, atravesamos alguna situación en especial en nuestra vida y buscamos a la persona que no es la adecuada para la resolución de nuestros problemas, o tenemos solamente gente que no es adecuada, pues no lo vamos a buscar. ¿Por qué? Porque no nos va a ayudar en ese momento a resolver nuestra situación. Era el caso, o es un caso similar de los cristianos, de los primeros cristianos. Ellos se acercaban a Dios y buscaban esa fe en Dios precisamente porque Él era el único que los podía levantar en ese momento, porque Él, a través de las promesas que Dios ha hecho a través de los años, solamente a través de eso ellos iban a poder seguir saliendo adelante. Dice Pedro que esa herencia inmarcesible, incontaminada, que no cambia, dice, solamente esa herencia la vamos a poder tener a través del poder de Dios, pero dice que obra a través de la fe que ustedes han guardado. O sea, ellos sabían que iban a obtener todo eso aún a pesar de todas las situaciones negativas que estuvieran atravesando. Eso los fortalecía, eso era lo que los llenaba de energía, eso era lo que los llenaba incluso a veces hasta de alegría, ¿no? Porque saber que iban a dejar de sufrir para pasar a una vida mucho mejor, incluso en esa vida donde iban a ver a Dios completamente, era lo que los motivaba. Nosotros deberíamos de sentir esa misma alegría al momento de atravesar por ese tipo de situaciones, y es donde nosotros deberíamos de buscar realmente a Dios,
porque solamente Dios nos va a levantar a nosotros. No hay nadie más que nos pueda hacer sentir bien, que nos pueda ayudar a atravesar esos momentos, solamente a través de Dios, ni siquiera nosotros mismos. Dios desde el principio puso que nosotros no fuéramos autosuficientes, ¿no? O sea, desde la creación dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a dar a alguien que sea su ayuda idónea, ¿no? Entonces, si el hombre no puede ser autosuficiente incluso en las cuestiones materiales, ¿cómo puede ser autosuficiente en las cuestiones espirituales? Ahí es donde realmente nosotros necesitamos estar cerca de Dios y necesitamos creer realmente en la verdad que es tanto la palabra como Cristo Jesús mismo. Y esa creencia se puede ver cuando se obedece esa creencia. Hay una debilidad en nosotros, hermanos, una debilidad espiritual que nos puede llevar a condenación. ¿Cómo nos ayuda Dios en esa debilidad? Nos da su palabra, que es la Biblia, a la que la mayoría de nosotros tenemos acceso. En ella podemos encontrar vida y vida en abundancia porque conocemos de Cristo. Pero una vez conociendo su palabra, también la fe que nosotros tenemos en Dios nos ayuda en nuestras debilidades. Vamos a ir a un corte más y en unos minutos estamos de vuelta. Oyes tú esta voz que te habla el corazón, son palabras de vida, esperanza, fe y amor, son palabras que enseñan al hombre a perdonar, que le enseñan a vivir en amor y santidad. ¿Quieres tú venir a los pies de Dios y aprender a vivir confiando en Jesús? Él te ayudará y te enseñará a seguir el camino de esperanza, fe y amor. Si cansado estás, el descanso te dará. Si cargado estás, Él te aligerará. Si te acercas a Él, su luz te alumbrará y tú brillarás en la densa oscuridad. ¿Quieres tú venir a los pies de Dios y aprender a vivir confiando en Jesús? Él te ayudará y te enseñará a seguir el camino de esperanza, fe y amor. Él te enseñará cómo debes caminar, tomando su mano, caminar junto con Él. Él te está llamando, ábrele tu corazón, déjalo entrar y Él hará morada en ti. ¿Quieres tú venir a los pies de Dios y aprender a vivir confiando en Jesús? Él te ayudará y te enseñará a seguir el camino de esperanza, fe y amor. Confía en Jesús. Rinde tu vida a Él. Amor fiel que fluyó desde la pesada cruz, me lavó, me salvó y llenó mi corazón. Amor fiel, Él quitó mis temores, mi dolor, me sostiene cuando ya no puedo andar. Amor fiel, que descendió a mostrarme el camino de mi Dios y jamás retroceder, pues miré cara a cara al amor. Jesús el
fiel descendió y la esperanza regresó a un mundo traidor. Buenas noches, hermanos y amigos, bienvenidos a esta su cápsula donde analizaremos versículos de la Biblia mediante los usos y costumbres bíblicos para una mejor comprensión de las Escrituras. El versículo que vamos a analizar es Mateo 2:1, que nos dice: Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Lo que analizaremos es ¿quiénes eran los Herodes? El nombre Herodes no se refiere a un solo hombre, aunque la Biblia lo menciona varias veces, no siempre es la misma persona. Se conoce como Herodes a una dinastía de gobernantes que comenzó con Herodes el Grande o primero y posteriormente por sus hijos, los cuales tuvo de diferentes esposas. Los Herodes gobernaron varias provincias, entre ellas Judea, Samaria, Galilea, Idumea y otras regiones circunvecinas. En algunas ocasiones, en los mismos periodos de tiempo existieron 2 y hasta 3 Herodes gobernando diferentes provincias. Esto es mencionado en Lucas capítulo 3 y versículo 1. Herodes I o el Grande fue nombrado procurador de Judea en el año 40 a.C. y se le dio también el título de rey. No era de origen hebreo y fue impuesto por el Imperio Romano, por lo que no era bien aceptado por los judíos. Se encargó de remozar el templo de Jerusalén e hizo varias obras más para congraciarse con los judíos. Aparece en el relato bíblico durante el nacimiento de Jesús, su entrevista con los magos y la matanza de los niños que menciona Mateo capítulo 2 del versículo 1 al 16. Su muerte también es mencionada cuando el ángel le dice a José que puede volver con el niño y su madre. A la muerte de Herodes el Grande o primero, 3 de sus hijos gobernaron sobre las diferentes provincias. Arquelao heredó la mitad del reino, que incluía Judea, Samaria e Idumea. Este gobernaba cuando regresó José de Egipto, el cual tuvo temor, por lo que se decidió seguir su camino hasta Galilea. Otro de sus hijos, Herodes Antipas, fue tetrarca de Galilea y Perea. Este fue el que tomó como esposa a Herodías, que fue la primer mujer de Herodes Filipo, su hermano. Por eso Juan el Bautista le recriminó por este pecado. Fue el responsable del encarcelamiento y la ejecución de Juan el Bautista a instigación de su esposa Herodías. Cuando el ministerio de Jesús estaba en su apogeo, Herodes Antipas lo relacionó con Juan el Bautista resucitado. Herodes Antipas intervino también en el proceso de juicio hecho a Jesús a instancias de Poncio Pilato, porque correspondía a su jurisdicción, ya que se pensaba que Jesús era de la región de Galilea donde él gobernaba, aunque solo estaba interesado en conocer a Jesús para ver alguna señal de él, pero como no obtuvo nada, le regresó a Pilato para que continuara con su juicio. Herodes Antipas fue depuesto como gobernador debido a intrigas políticas entre él y otro Herodes, lo que lo llevó al exilio a Hispania, donde murió. Herodes Antipas fue el Herodes que más relación tuvo con el ministerio de Juan el Bautista y de Jesús. Otro de los hijos de Herodes, Filipo, fue tetrarca de Iturea y Traconite. Fue el primer marido de Herodías, que después se divorció de él contra lo prescrito por la ley judía para casarse con su hermano Herodes Antipas. De su relación con Herodías nació Salomé, famosa por su relato bíblico relacionado con la decapitación de Juan el Bautista. De la siguiente generación tenemos a Herodes Agripa. Fue nieto de Herodes el Grande y su reinado duró apenas 3 años, entre el 41 y el 44 después de Cristo. Tras ser destituido y exiliado su tío Herodes Antipas, le fueron entregados los territorios de Galilea y de Perea, pero también logró la concesión de todas las tierras de Palestina. Su reinado coincide con el periodo apostólico, pero no con la vida de Jesús. Herodes Agripa Primero, destacó por la persecución que levantó contra los apóstoles durante su mandato. Encarceló a Pedro y mandó ejecutar al apóstol Jacobo. Herodes Agripa I murió repentinamente en el transcurso de una fiesta que se celebraba en Cesarea. Flavio Josefo, historiador judío de la época, escribió el relato acerca de la muerte de Herodes Agripa, el cual encaja con el relato descrito en Hechos capítulo 12 del versículo 19 al 23, donde menciona que después de arengar al pueblo no dio la gloria a Dios y fue comido de gusanos. La siguiente generación es el bisnieto de Herodes el Grande, llamado Herodes Agripa II, hijo de Herodes Agripa I. Luego de la muerte de su padre, ocupó los cargos de tetrarca de Galilea y gobernador de Judea y Palestina. Mantuvo una relación incestuosa con su hermana Berenice, lo que le hizo ganarse el descontento de la población judía.
Es este Herodes ante el cual el apóstol Pablo hizo su defensa y el que le contestó: por poco me persuades a ser cristiano. Murió en el año 100 y con él se extinguió la rama judía de la dinastía herodiana, que duró más de 100 años y que en la mayoría de los casos estuvo en oposición al cumplimiento de las profecías y del desarrollo de la iglesia primitiva, pero como sabemos nunca pudo detenerla. Que Dios les bendiga y que la claridad del entendimiento ayude para comprender mejor su verdad. Ya estamos de vuelta, hermanos, les agradecemos por seguir con nosotros. Estamos ya pasando las 10 de la noche, les agradecemos por seguir con nosotros, a los hermanos que entraron. Esperamos que el programa esté siendo de edificación. Vamos a continuar durante lo que resta de este bloque para entonces poder concluir el programa. Lo hicimos únicamente de estos 3 bloques en los cuales estamos participando debido a la incertidumbre que hay sobre la estabilidad de la luz. Hebreos capítulo 11, en el versículo 1, texto que es ya bastante conocido para nosotros. Conocemos que dice que la fe es en realidad una certeza, es una seguridad que hay en nosotros de que vamos a recibir algo que tiene que ver con las promesas del Señor. Es una seguridad, es una confianza, es una certeza que hay en nosotros de que aquellas cosas que aún no vemos, de que aquellas cosas de las cuales completamente no somos partícipes, las vamos a poder recibir. Dice el mismo escritor de los Hebreos que las promesas del Señor, la palabra que nos da el Señor, que nosotros encontramos cuando leemos la Biblia, cuando nos acercamos a su palabra, que nos permite conocer la voluntad del Señor, esas promesas, esa palabra es en nosotros como un ancla que nos mantiene bien firmes y que nos mantiene seguros. Si fuera por nuestras debilidades, muchas de las cosas que nuestros hermanos y quizá amigos que nos estén viendo son conocidos de algunos de nuestros hermanos y sabrán algunas de las cosas que han pasado, lo que también le ha tocado pasar a nuestro hermano José, personas y hermanos que conocen a nuestro hermano José, lo que le ha tocado pasar a nuestro hermano Mario, su familia, hermanos que conoce Mario, junto con su servidor. Si dependiéramos y estuviéramos a la deriva con nuestras debilidades, quizá hace mucho que nosotros hubiésemos desertado de todo lo que tiene que ver con Cristo Jesús. Pero la fe nos ayuda en esas debilidades, siendo como un ancla para nosotros, dándonos una certeza, como dice Hebreos, dándonos una confianza. De allí no es de extrañar que los primeros cristianos con gozo y con alegría sufrían el despojo de sus bienes, con gozo iban a la muerte, con gozo pasaban todas las persecuciones. Ya con eso no es de extrañar que todo el ministerio del apóstol Pablo estuviese en cada una de las cartas que él escribía glorificando el nombre de nuestro Señor. Es correcto. A pesar de todo lo que Pablo pasaba, glorificaba el nombre de nuestro Señor. Nos podemos preguntar, hay muchas personas que perdemos o pierden el trabajo, una inestabilidad económica que es bastante normal en la actualidad, en los tiempos en los que estamos pasando. Pareciera que el mundo se viene encima, que ya no hay solución, hay debilidades en nosotros. Estamos en este mundo y en realidad, en algún porcentaje, el sustento económico es importante para nosotros. Y alguno puede pensar, ¿cómo tal hermano o tal persona que quizá nosotros conocemos, a pesar de todo esto que está pasando y a lo mejor también con una inestabilidad económica, puede estar feliz? ¿Puede estar tranquilo y puede estar confiando? La respuesta está en la fe. De esa manera, Dios nos va ayudando en nuestras debilidades. Sí, siempre que alguien dice necesito alguna habilidad especial, si así lo pudiéramos llamar, ¿no? Llámese sabiduría, llámese control de la ira, lo que sea. Siempre se dice Dios no te la va a dar, sino que Dios te va a dar las herramientas para que puedas desarrollar esa situación. Atravesamos una situación, si no es similar a la de los primeros cristianos, es algo en la que nosotros pudiéramos asemejar, ¿no? La pandemia que atravesamos actualmente ha generado que haya muertes por montones y ha generado tanto en el ser humano que no es creyente como en el ser humano que está dentro de la iglesia un sentimiento de incertidumbre, de tristeza,
de preocupación, incluso de miedo a lo que es la muerte, ¿no? Y atravesamos esta situación, la cual nos está ayudando a nosotros a desarrollar precisamente la fe. Esa fe en la que nosotros podemos estar tranquilos de saber que lo que nos pase aquí no nos va a afectar si nosotros estamos haciendo bien las cosas para poder llegar a heredar la vida eterna, ¿no? O sea, estamos seguros realmente que lo que dice Hebreos 11:1 es real, pero cuando no atravesamos situaciones como la de ahora o en todo momento. Porque cuántas veces o cuántos hermanos conocen o conocemos que en esta situación que atravesamos justamente ahora, pues les da miedo, ¿no? O sea, dicen, me doy cuenta que le tengo miedo a la muerte o estoy incluso muy triste por la situación que estoy atravesando, ¿no? Y es precisamente en estas situaciones donde nosotros tenemos que desarrollar esta parte, ¿no? La fe, porque al final de cuentas es lo más importante que nosotros tenemos como cristianos para poder llegar al día final. Si nosotros no echamos mano, como le dice Pablo a Timoteo, echa mano de la vida eterna, no va a haber nada entonces que nos motive a seguir adelante. Muy fácil nos vamos a poder desarraigar de donde estamos y decir, bueno, pues ya no voy a la iglesia, ya no me reúno con la iglesia, ya no creo en Dios, ya no creo en Jesús, ya no sigo nada porque no hay nada que tenga yo seguro, porque no creí realmente a la verdad que era la palabra, que era Cristo Jesús como tal, y eso me ha mantenido ya alejado. Ya no hay nada que me afirme dentro de lo que en algún momento yo creí que me pueda hacer llegar hacia el más allá de una buena manera, ¿no? Entonces, creo que es una buena situación la que se nos presentó en estos momentos para desarrollar la fe, ¿no? O sea, realmente estoy tranquilo atravesando este tipo de situaciones, o sí hay mucha preocupación, porque no es que no haya preocupación o no es que no haya a lo mejor un poco de temor, ¿no? Pero cuánto de eso me está dominando para que mi fe vaya menguando y vaya decayendo, ¿no? Hay que desarrollar la fe como los primeros cristianos, tener realmente la seguridad y la completa certeza de que lo que Dios me prometió me lo va a dar siempre y cuando, dice, yo sea poseedor de esa fe hasta el final. Dice el libro de Apocalipsis que solo los valientes van a poder arrebatar el reino de los cielos. Y dice también el apóstol Pablo que en realidad nosotros no somos competentes. Dios nos hace competentes. Dios trabaja en nosotros y Dios nos hace competentes. Nuestras debilidades están ahí, hermanos. Y Dios en su gran poder nos ayuda a través de su palabra y a través de la fe. Es Dios el que nos hace competentes. Así es, a lo largo de la escritura nosotros vemos muchos ejemplos. Un ejemplo que me gustaría tocar es a Moisés. Moisés, me identifico mucho con él. ¿Por qué? Porque Moisés no era fácil de palabra, pero fue por Dios, por esa fe, que él pudo desarrollar ese don y pudo andar guiando, ser uno de los grandes líderes y ser recordado hasta el día de hoy. Me identifico con él. ¿Por qué? Porque muchos hermanos saben de que a mí me cuesta mucho trabajo hablar, pero gracias a la fe que tengo por Dios, es por eso que el día de hoy estoy aquí en el programa. Vemos también otra historia que es Job, que a lo largo de tantas tribulaciones que él pasó, él nunca dejó de andar creyendo en Dios, nunca blasfemó su nombre. Al contrario, sino que él sabía que recibió cosas buenas, pero también tenía que agradecer las cosas malas que recibió. Así de igual manera nosotros, no siempre Dios nos va a andar bendiciendo con cosas buenas, también vamos a tener que pasar por aflicciones. Esto que nosotros estamos comentando, hermanos, vamos a seguir meditando en ello porque hay más formas en las que Dios nos ayuda en nuestras debilidades. Dándonos la palabra, teniendo acceso a esa Biblia que está en nuestros hogares, Dios nos está ayudando. Al haber enviado a su Hijo Cristo Jesús a morir por nosotros, Dios nos está ayudando en esas debilidades. Y al permitirnos tener fe en Cristo Jesús, Dios también nos ayuda en nuestras debilidades. Pero hay más formas en las que Dios obra en nuestra vida para que esas debilidades empiecen a estar cada vez más atrás. Y lo que esté al frente y lo que esté rigiendo nuestra vida, lo que esté dirigiendo también nuestra vida, sea únicamente su palabra y la confianza que nosotros tenemos en Dios. Pero eso lo haremos
en el siguiente programa, si es que el Señor nos permite estar el siguiente miércoles con ustedes. Ha sido un gusto para su servidor y estoy también seguro que para mis hermanos aquí en la cabina poder tener este tiempo con ustedes y poder compartir de la palabra de nuestro Señor a pesar de aquellos problemas, aquellas fallas técnicas que hubieron en un inicio. Nos dio mucho gusto poder estar con ustedes. Hermanos, gracias por haber estado con nosotros y brindarnos de su tiempo. Hermano Mario, muchas gracias. Gracias a Dios. Hermano José, muchas gracias. Gracias a Dios que nos permitió en esta noche estar compartiendo de su palabra. Le agradecemos también a nuestro hermano Luis Conde, que está atrás en los controles. Está nuestro hermano José aquí al frente con nosotros. También está nuestro hermano Mario, entonces tenía que haber alguien que estuviera transmitiendo y le agradecemos la disposición a nuestro hermano Luis Conde por estar con nosotros. Su servidor Brian Conde también se despide y pidiéndole a nuestro hermano Mario nos guíe por favor en la última oración. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro, agradecemos la vida que nos prestas hasta este día. Gracias al mismo tiempo por la oportunidad de estar en este momento para poder hablar, para meditar un poco en tu palabra, para recibir el consejo que has dado a cada uno de nosotros, para que podamos de la misma manera transmitirlo a los hermanos que nos ven y nos escuchan, Padre, para que les pueda ser de edificación, que les pueda ayudar en su vida espiritual, que les pueda dar ese ánimo en estos momentos que son peligrosos, que son apremiantes, que son tristes, para que confiemos plenamente en tu palabra, confiemos plenamente en cada una de las promesas que has hecho y confiemos que el día de mañana nos darás una recompensa sin igual, que todo lo que pasemos en vida no tiene comparación con lo que tú nos vas a dar en el más allá. Padre, bendice a cada uno de los que nos escucharon, que nos vieron, que les sigas dando también ese deseo de seguir aprendiendo, de en todo momento dedicar parte de su vida a escudriñar las Escrituras, porque sabemos que solamente haciendo eso nuestra vida va a ser verdaderamente prosperada, hablando espiritualmente, que es lo más importante. Bendice a cada uno de los que participan en la elaboración de este programa, que tú también les puedas dar el ánimo, la sabiduría y también el amor para seguir trabajando a través de cada uno de los ministerios que se vayan desarrollando en este lugar. Llévanos con bien a donde tengamos que ir, Padre, cuídanos como lo has hecho hasta ahora, confiamos plenamente en tu poder y en tu voluntad, sabemos que harás con nosotros lo mejor, sea que nos parezca o no, Padre, confiamos plenamente en tu conocimiento. Bendice los alimentos que están preparados para que nosotros podamos disfrutarlos y de la misma manera. Bendice los alimentos en los demás hogares, que tú puedas multiplicar, que tú puedas llevar a donde haga falta y asimismo puedas dar lo mismo que nos has dado a cada uno de nosotros, solamente puras bendiciones, Padre. En nombre de tu Jesús oramos y damos gracias. Amén. Amén.